Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Se escucha bien? Hola, hola, sí, se escucha Hola, bien. hola. Sí. Bacán, excelente. Buenos días de nuevo. Espero que estén súper bien. Hoy día vamos a continuar la materia. Nos quedan las últimas dos clases de este capítulo de técnicas para datos tabulados. ¿Ya? Así que hoy día, bueno, inicialmente vamos a terminar los ensambles que había quedado pendiente de la clase pasada y después nos vamos a meter directamente en técnicas para redes neuronales para ocupar datos tabulados, que en el fondo vienen a corregir las deficiencias que estas tienen de cierta manera. Y luego, hoy día lo vamos a ver eso esencialmente, y la próxima clase, la del jueves, seguramente va a estar casi en su totalidad dedicada a ver los frameworks para trabajar con redes neuronales, de forma que terminando la unidad ustedes ya tengan la parte teórica y práctica para poder empezar con la tarea que debiese estarle anunciado fin de semana, algo por el estilo. Así que yo espero que vaya así. No, el código no vamos a alcanzar a verlo hoy día de ninguna manera, pero sí la próxima semana, o sea, perdón, la próxima clase, y voy a tratar de dejarlo disponible, ojalá lo antes posible para que puedan verlo eventualmente antes. Ahí no estoy seguro. ¿Ya? Ahora, antes de empezar o continuar con la materia, hay un tema importante que es el de las presentaciones. Como lo habíamos conversado, la próxima semana, el martes, tenemos nuestra primera sesión de presentación y discusión de lecturas o de papers, ¿ya? Que como les mencioné, la idea es que dos o tres personas tomen alguno de los papers de este capítulo o eventualmente otro, eso está abierto, lo presenten, presentación razonablemente corta, 15-20 minutos cada una, seguida de una ronda de preguntas slash discusión. ¿Ya? La idea es que en el fondo eso nos sirva para, dado que idealmente van a ser papers que todos leímos, para resolver las dudas, para discutir, para tomar insights de ahí, etcétera. ¿Ya? La idea es que sea bien útil. Ahora, para asignar, ¿ya? Voy a subir hoy día al syllabus y les voy a avisar un formulario de bidding, ¿ya? Que en el fondo ustedes van a tener que marcar los, yo diría, tres temas en los cuales más les interesa presentar, cada uno de los capítulos. Eventualmente lo voy a desagregar un poco, ya parte visual de este tipo, este otro tipo, etcétera, y ustedes van a marcar las tres preferencias, ¿ya? Y en base a eso, teniendo todos los resultados, yo voy a tratar de asignarle a cada uno la que más le interesa, ¿ya? Y en particular para los que les tocaría la próxima semana, les escribo directamente y les digo, oye, mira, estos son ustedes quedaron en esto, ¿qué paper quieren? O les recomiendo yo otro, etcétera, ¿ya? Felipe pregunta, la idea es que todos presentemos una vez o más de una presentación durante el semestre, al menos una, ¿ya? El temario, el curso y la ponderación de las notas estaba pensado en una, ¿ya? Esencialmente porque no nos va a alcanzar a más, sería ideal poder que cada uno pueda presentar dos veces por lo menos, pero por la materia no nos va a alcanzar, ¿ya? Así que va a ser una, a menos que de repente avancemos súper rápido y nos encontremos al final del semestre y tengamos espacio para más. No hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, con respecto a eso, la última tarea, ¿ya? Mi idea es que ustedes la entreguen en formato póster, ¿ya? Que preparen un póster simple, ¿ya? Y que lo presenten. Vamos a ocupar una herramienta que se llama GatherTown o algo por el estilo, que simula como la interacción en una conferencia. Uno se mete, ve un monito, va al póster que quiere, puede escuchar la conversación que hay ahí, funciona súper bien. Y la idea es que así ustedes puedan preparar algo, presentarlo, y eventualmente, dependiendo de los trabajos, de cuán novel sea y todo, podemos preparar una versión para alguna conferencia, cosas así. Entonces, eso, Felipe, yo creo que va a servir como una segunda presentación y ahí me quedo tranquilo, ¿ya? Em, pero sí, Para sería la ideal. primera presentación, ¿va a ser viable el paper que te mandé, el de caracterización topológica? No sé, yo diría que no, ¿ya? Pero vamos a ver, porque el punto es que sea un paper que todos hayan leído o
que todos puedan entender fácilmente, ¿cachai? Y el tema con topología, yo creo que a mí se me dan collera ya, o sea, yo tengo que leerlo como 10 veces para entenderlo. Entonces se va a complicar, pero vamos a ver, Felipe, ahí lo podemos ir arreglando. Y bueno, José pregunta si los posibles temas van a estar en este formulario. Sí, de todas maneras. Ya ahí yo creo que lo voy a desagregar un poco para que ustedes puedan hilar un poco más fino. No tienen que poner ninguna justificación. O sea, si les interesa el más lejos porque quieren tener más tiempo, bienvenido. Aquí no hay ningún problema. ¿Ya? Profe, Sí, dime. en ese sentido, cuando elijamos el tema, vamos a saber más o menos en qué fecha nos tocaría presentar, pensando como justo esta Sí, semana estoy lleno de tareas o pruebas de otros ramos para no elegir sí, ese. yo voy a agregar una especie de calendarización que no creo que sea exacta, ¿ya? Porque yo tengo más o menos medido los tiempos de las unidades, son en general 4 o 5 clases por capítulo más la sesión de preguntas. Entonces, uno puede tener una estimación, de todas maneras, pero de ahí a calzarle justo va a estar peludo. Pero va a haber Ya, perfecto. algún esquema. Chuta, oye, no me conecté por el celular, voy a hacer la conexión por mientras. ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, como les mencionaba, una vez que tenga lista la asignación de temas, voy a indicarles el paper a cada uno, ya sea no discutiendo, sino en el fondo diciéndoles, oye, mira, pueden elegir ya sea alguno de los que hemos leído esta semana, o podría ser eventualmente alguno que no hayamos leído, que esté relacionado, etcétera. Y con eso no va a haber problema. ¿Ok? Ya, no sé si tienen alguna duda más sobre esto. José pregunta, ¿todas las tareas serán tipo póster? No, sería fantástico, sería bien choro, pero no va a ser así, esencialmente por tema tiempo. Y porque mi interés es que algunas tareas ustedes les metan más esfuerzo a la parte de código, etcétera. Ya no van a ser todas tan, como diría yo, presentables. ¿Ya? Yo diría que las 3 primeras tareas van a ser más del tipo, mira, este es el problema, todos van a enfrentar lo mismo, solucionarlo de alguna forma. ¿Ya? Y en general, como vamos a ocupar Jupyter Notebooks, no pido un informe extra, sino que en el fondo dentro del mismo Jupyter Notebook ustedes van intercalando gráficos con código, con explicación, etcétera. Pero como la última tarea va a ser más libre, va a ser en el fondo, oigan, júntense en grupo, bueno, las tareas también son en grupo, como quieran, pero en el fondo ya elijan un tema y desarrollenlo, etcétera. Eh, ahí es más presentable, ¿ya? Eso, no sé si hay más dudas. Nada más al parecer. Ya, demos entonces, como les mencioné, la dinámica va a ser, vamos a continuar y terminar lo que nos quedó de ensamble, debe tomarnos más o menos la mitad de la clase, y luego vamos a ver la parte de redes neuronales o mecanismos para manejar datos tabulados en redes neuronales. Y después, bueno, el código no lo vamos a hacer hoy día, la va a hacer la próxima clase. ¿Ok? Ya, démoslo entonces. Ensamble de modelo. Entonces, habíamos casi terminado esta parte, en que vimos que si bien los mecanismos de árboles de decisión eran explicables, etcétera, tenían fuerte sobreentrenamiento porque estábamos disminuyendo cada vez más la muestra y eso significaba que íbamos a sobrecalibrar el modelo para esas muestras. ¿Ya? Entonces, una idea que salió, perdón, hay una pregunta en el chat, ¿presentación de lectura será formato PPT? Sí, ahí es como quieran, sí, el esquema de presentación como quieran. Me gustaría sí que fuese algo un poco más elaborado que poner el PDF, el paper en la pantalla y ir explicando el paper, ¿ya? Me gustaría que fuese más que ir explicando paso a paso el paper, que ustedes extraigan y destilen lo relevante y lo acoten a una presentación de 15 a 20 minutos. ¿Ya? Entonces, por eso yo prefiero que en el formato que quieran hacer la presentación, PDF, PPT, etcétera, pero no poner el paper e ir paso a paso. Eso
prefiero que no lo hagan. ¿Ok? Creo que va a ser mejor de la otra manera. Ya, entonces, la idea que salió fue, ya, pues, si estamos complicados porque no estamos sobreentrenando a una muestra en particular, ¿ya? Quizá podríamos tener múltiples muestras que, bueno, son chicas, cada uno se sobreentrena a cada parte, pero al menos sabemos que tenemos muchas que no están correlacionadas, ¿ya? Y eventualmente al promediar o ponderar esos resultados podemos tener algún mejor resultado, ¿ya? Entonces, vimos con eso el esquema de modelos no correlacionados, ¿ya? Donde lo que buscamos es que el patrón de error o patrón de acierto, ¿ya? Sea distinto para todos, que no acierten o que no se equivoquen siempre en lo mismo, que en el fondo cuando se repita el acierto o el error, sea en una parte de este conjunto de modelos y que sea algo que refleje una característica de la población más que un sesgo del modelo. ¿Ok? Entonces, para eso lo que vimos como esquema fue ocupar muestras aleatorias del set de datos. ¿Ya? Fue el primer esquema. Entonces, aquí si se fijan, modifiqué un poco el diagrama que tenía lo que vimos al final de la clase pasada. Yo tengo mi set de datos, lo divido en una serie de conjuntos, ¿ya? Eso puede ser con o sin sustitución, en general es con sustitución, o sea, yo tomo una muestra, entreno el árbol, después devuelvo todos esos ejemplos al set de datos, saco otra muestra, etc. Y a partir de eso entreno una cantidad N de árboles de decisión, ¿ya? Y la gracia o podría ser cualquier modelo, acá no nos quedamos netamente con que son árboles de decisión. Y la gracia de eso es que al ser set de datos muy distintos, es muy probable que la correlación sea bastante baja entre los modelos que se aprenden, ¿ya? Y luego yo entrego el resultado final mediante promedio, voto de mayoría, etcétera, ¿ya? Entonces, el tema es que eso ya debiese funcionar bien, pero hay una pregunta que salta inmediatamente a la vista y es, ¿qué pasa si una variable muy buena? ¿Ya? En general, si hay una variable muy buena, muy discriminativa, todos los modelos van a tender a elegirla, en particular los árboles de decisión, de acuerdo al criterio del índice de Gini o la reducción de varianza, lo que sea, van a tenderle a elegirla. ¿Ya? Y el problema de eso no es que no hay ni uno muy aparente, oye, es una variable buena, pero va a hacer que los resultados de los árboles o de los clasificadores estén muy correlacionados, y eso no lo queremos. Para evitar eso, entonces, ocupamos una idea de split, en que en el fondo no solo vamos a aleatorizar el set de datos, sino que también los atributos del set de datos, ¿ya? Las columnas de mi matriz o de mi set de entrenamiento. Entonces yo, para construir cada árbol o incluso para construir cada nodo de un árbol, ya de hecho hay una categoría que son los Extreme Random Forest, en que todo es aleatorio, pero todo. O sea, en cada momento yo tomo las decisiones completamente aleatorias y funciona bastante bien. ¿Ya? Pero el caso tradicional es que yo, para construir un árbol nuevo, ¿ya? O para construir un nodo nuevo, voy a muestrear, por ejemplo, raíz de K atributos, donde K es la cantidad total, yo agarro raíz de K, ¿ya? Y de esos elijo el mejor. ¿Ok? Y de esa manera es muy probable que yo no repita la elección del mismo atributo. Si bien uno podría coincidir en elegir el mismo atributo en dos árboles, ¿ya? Es muy probable que a la profundidad a la que se elija sea distinta, ¿ya? Y eso ya hace que cambie el patrón de error. ¿Por qué? Porque al estar en distinta profundidad, el set de datos que ve ese atributo ya es distinto. Entonces, ahí sí que nos estamos asegurando con un nivel de aleatoriedad bastante alto. ¿Ok? Entonces, teniendo esas ideas, ya al introducir estas estrategias aleatorizantes, uno transforma los simples árboles de decisión en random forest. ¿Ya? Y lo que tenemos en la slide es el algoritmo de random forest. Este diagrama lo tomé del libro de Tipchirani, el The Elements of Statistical Learning, ¿ya? Donde explica súper bien, indica, mira, voy a construir B mayúscula, B larga mayúscula árboles, agarro una muestra de datos del set de entrenamiento, crezco o construyo un árbol de decisión en base a eso, selecciono una cantidad aleatoria,
quizá arbitraria de atributos para ese árbol, lo construyo, llego hasta el final, ¿ya? Y lo agrego al ensamble, y una vez que ya tengo todos los árboles construidos, hago la predicción, ya sea si es regresión con el promedio de las predicciones o si es clasificación con el voto de mayoría, ¿ya? Y ese es el algoritmo de Random Forest, ¿ya? Así que vamos a ver código al finalizar esta pequeña parte de la clase, donde van a ver que es bastante directo utilizarlo, pero está todo encapsulado en una clase. Pero vamos a ver que eso esencialmente son los random forest. Francisco pregunta por interno, ¿podría desechar árboles? Es una súper buena pregunta. Yo no lo he hecho, no he visto mayor literatura al respecto, seguramente hay. El tema es en base a qué vaya a votar los árboles, ¿ya? Porque justamente la idea de tener muchos árboles aleatorios es para eliminar el sesgo. Entonces, si empiezas a desecharlo, puedes eventualmente meter sesgo. Ahora, uno podría desecharlos en base a un set de validación, pero de nuevo ahí estás como sobreentrenándote para el set de validación. Entonces, habría que ver, yo no digo que no se haga, pero habría que ver bajo qué criterios se hace. Podría ser que de verdad hay un árbol muy malo, que no tiene sentido, ¿ya? Pero en general uno no lo hace porque estáis perdiendo como esta variabilidad que estáis buscando en realidad. ¿Ok? Ya, entonces, uno termina con algo de este tipo, con varios árboles donde en cada nodo seguramente tengo atributos distintos, aparte del set de datos distintos, y voy a entregar predicciones completamente distintas, ¿ya? Como se ve en la práctica, viendo resultados, esto lo habíamos discutido en la clase pasada, si yo entrenase un solo árbol de decisión con un atributo, por ejemplo, para este set de datos que tenemos acá, seguramente me tiraría una línea, por ejemplo, como esta de acá o esta de acá, sorry por lo horrible de la línea, y sale mejor, que si bien clasifican perfectamente el set de entrenamiento, no pretenden siquiera generalizar a ejemplos no vistos, ¿ya? Entonces los árboles de decisión, perdón, los random forest nos permiten modificar esto, ya que al agregar muchos más árboles, ¿ya? Y al promediar sus respuestas, vemos que se genera algo bastante suave que se asemeja a una especie de distribución de probabilidad, ¿ya? Y te está diciendo, mira, ¿sabéis qué? Mientras más me acerco abajo a la derecha, es más probable que sea rojo, más arriba a la izquierda, más probable que sea amarillo, etcétera, ¿ya? Y eso es gracias a que yo estoy promediando los resultados. Si esto lo vemos en el caso de los espirales, ya dos espirales que son dos clases, 4 espirales acá y 4 espirales con ruido, vemos que efectivamente esto está aprendiendo bastante bien, ¿ya? Matías, tú tienes la mano arriba, por favor, dale. Sí, ahora. Tenía una consulta. ¿Cómo se realiza la construcción de cada árbol en particular? Porque es un subproblema de clasificación, de alguna manera. Exacto. Y la otra duda que me generaba es qué tan sensible es el resultado final del modelo al gasto que yo... o sea, a qué tan bien lo haga en esa clasificación. Yo me imagino que podría tomar un criterio heurístico súper rápido, hacerlo de alguna... No sé, no sé si se entiende la duda. Sí, Quería sí. hacer un poco... Creo que la entiendo. Sobre lo primero, para entrenar o calibrar cada uno de los árboles, ocupamos el mismo algoritmo que discutimos al principio de la clase pasada, creo. Déjenme ir un poco para atrás. Este algoritmo recursivo, este de acá. En el fondo, yo voy a pararme en un nodo, voy a elegir el mejor atributo del pool de atributos que tengo, ¿ya? Voy a dividir los datos de acuerdo a ese atributo, si es categórico en las distintas categorías del atributo, si es numérico en distintos umbrales que yo voy a poner, ¿ya? Y creo los nodos hijo y repito el proceso en los nodos hijo, ¿ya? Y cada uno de los árboles va a ser construido así. Ahora, el criterio va a depender del tipo de dato que yo quiera predecir. Si es un tipo de dato categórico, yo voy a ocupar ya sea el índice de Gini o la ganancia de información o entropía de la información. Esto acá, ¿ya? Si yo quiero hacer una regresión, lo que yo voy a ocupar es la disminución de varianza. En el fondo, cada atributo que elija tiene que ser el que más me disminuyó la varianza en la predicción de los que yo tengo disponibles.
¿ya? Y eso va a ser para cada uno de los árboles. Ahora, la gracia del Random Forest es que asume que cada uno de los árboles que yo construyo son malos, ¿ya? Son lo que se conoce como weak learners, ¿ya? Y esto está acá, quizá no le di demasiado énfasis, ¿ya? Los clasificadores o regresores deben ser débiles, deben ser malos, un poco mejores que el azar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que el resultado final del Random Forest es muy poco sensible a cuán buenos o cuán malos, perdón, sean cada uno de los clasificadores, pero sí es muy sensible a cuán buenos sean, ¿ya? Si son muy buenos, eso significa que van a sesgar todos más o menos al mismo patrón y no es lo que buscamos, ¿ya? Entonces, la idea es que cada uno de estos clasificadores o regresores sea un poquitito mejor que el azar, ¿ya? Y de ahí yo construyo la solución completa ocupando el promedio, etc. Y es algo que funciona bastante bien, bastante resistente al overfitting, etc. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Matías. Sí, sí, perfecto. Gracias. Bacán, súper. Espera. Ya, entonces vamos un pelo más para adelante. Estamos viendo los resultados. Ya, entonces estamos viendo esta espiral que en el fondo vemos como efectivamente en base a lo que tenemos de datos, el modelo modela o captura de manera bastante suave la distribución de los datos. ¿Ya? No con espacios y grietas como habíamos visto de la clase pasada o antepasada del MLP, ¿ya? Sino que bastante suave, con transiciones bastante entendibles que uno dice, mira, si esto entre estos dos, puede ser cualquiera de los dos con cierta probabilidad. ¿Ya? Y cuando vemos un ejemplo donde hay overfitting de los random forest, ¿ya? Vemos que si tengo 3 árboles, ¿ya? Tenemos underfitting en que esencialmente mis superficies son demasiado gruesas, ¿ya? Cuando tengo 6, ya vemos que funciona bastante mejor en que acá, fíjense que aquí todo esto era verde, acá tenemos este color que está una mezcla amarillo con verde, y cuando yo ya estoy acá en 15, ya que para este problema en particular era mucho, vemos overfitting acá, que tenemos en los outliers como sectores donde yo los clasifico con fuerza una categoría. Ahora, ¿por qué 3 y no 4? ¿Por qué 6 y no 7 y 15 y no 12? Porque sí, ya acá de nuevo esto es bastante empírico en el sentido que yo tengo que ir haciendo validación para ver cuál mejore, ya teniendo siempre cuidado no sesgar el resultado a un set de validación en particular. Ya para eso la validación cruzada era bastante útil. ¿Ok? Ya. Entonces, dos consideraciones finales de los random forest. Es posible cuantificar la generalización o su capacidad de generalización directamente a partir del centro de entrenamiento, a diferencia de otros modelos, usando los ejemplos no vistos por los árboles. Esto se conoce como out-of-fact error y significa lo siguiente: dado que mi random forest yo lo estoy entrenando cada árbol con un set de ejemplos distintos, ¿ya? Yo puedo agarrar cada uno de los ejemplos y obtener la predicción del random forest ocupando solo aquellos árboles que no vieron ese ejemplo, ¿ya? Y de esa manera puedo tener rápidamente una estimación de cómo se comporta en ejemplos no vistos, ¿ya? Y ese que se conoce como el out-of-bag error, ¿ya? Y es bastante práctico, una medida bastante robusta del rendimiento de estos esquemas, ¿ya? Y finalmente, para medir la importancia de una variable, que en un árbol de decisión tradicional es ver cuán arriba está en la jerarquía, yo puedo llegar y hacer un truquito bien, bien interesante, que es tomar un atributo, ¿ya? Una columna en mi matriz de datos, y permutar los valores, ¿ya? De manera completamente aleatoria y arbitraria, ¿ya? Y yo agarro eso y meto ese set de datos para evaluar, ¿ya? Y veo qué tal le va en el rendimiento. Si el rendimiento no cambia, significa que ese atributo no es importante, ¿ya? Porque como yo permuté sus valores completamente, ahora es cualquier cosa, ¿ya? Y como los cambié, mira, sabéis que esto no es relevante porque si yo modifico su estructura, no la estructura, sino los valores, no cambia el rendimiento. Ahora, si yo
cambia un atributo y después el rendimiento cambia mucho, puedo decir que ese atributo era relevante, porque al modificarlo se modifica el rendimiento. Y de esa manera uno puede hacer un ranking de cuáles son los atributos que más modifican el rendimiento al ser alterados y los que menos modifican el rendimiento. Y de esa manera yo puedo tener una noción de cuán importantes son algunos atributos para hacer la clasificación o la regresión. ¿Ok? Ya, súper. Entonces, con eso terminamos lo de Random Forest, ya que al igual que los árboles de decisión son muy fácilmente interpretables con este truquito de recién. El rendimiento es altamente competitivo en problemas con datos tabulados. En general anda súper bien, mucho mejor que los árboles de decisión, ¿ya? Y comparable a los mejores métodos para datos tabulados. De hecho, tradicionalmente, si uno tiene datos tabulados, lo primero que hace es probar un Random Forest. Es como por defecto. ¿Ya? Y gracias a la aleatorización, a estos esquemas aleatorizantes, son muy resistentes al overfit. Ya andan muy bien, que era el principal problema que teníamos con los árboles de decisión. ¿Ya? Ahora, cerrando un poco los random forests, no así los ensambles, podemos nuevamente destilar lo que hace que los random forests en este caso anden bien. ¿Ya? Y lo que logra eso es un concepto, ¿ya?, que se llama bagging, ¿ya? Y el bagging es esto de ensamblar múltiples modelos donde todos tienen baja correlación, ¿ya? De hecho, otra manera, este esquema de elegir múltiples modelos con baja correlación no es la única manera de hacer ensamble, ¿ya? Este esquema en particular se llama bagging, y yo hago distintas bolsas de datos, ¿ya? Y cada una de esas bolsas de datos independientes, o sea, no independiente en el sentido de que no comparten datos, pueden compartirlos, sino que son conjuntos distintos, ¿ya? Yo entreno un modelo para cada uno de ellos. Y ese es el caso del Random Forest, ¿ya? Ahora, el ensamble de esos modelos, como yo junto esos modelos, en el caso del Random Forest era a través del promedio o del voto de mayoría, ¿ya? Yo puedo modificar un poco ese esquema de bagging, ¿ya?, en que la mezcla de los resultados se hace a través de un nuevo clasificador o de un nuevo regresor. Hago como una especie de jerarquía. Yo tengo, imagínense, acá tengo los árboles de decisión y todo esto lo paso acá a un, no sé, un SVM. ¿Ya? Ese esquema se llama stacking, que fue lo que comenté la clase pasada en relación a una pregunta de Carlos. ¿Ya? Y el stacking es eso, yo apilo sobre mis clasificadores un nuevo clasificador, ¿ya?, que va a aprender la combinación óptima para estos clasificadores. ¿Ya? Esto, más de algunos de ustedes pueden estar pensando, se parece un poco a las redes neuronales, en que yo voy apilando una capa después de otra. Y sí, tiene sentido esta comparación, pero la diferencia es que en la red neuronal profunda, si esto es una neurona, cada una de esas es entrenada de manera semi-supervisada, porque la señal de supervisión viene de acá, ¿ya? Viene de lo que yo voy a predecir. En cambio, en el stacking, cada uno de los clasificadores o regresores tiene su propia señal de supervisión, ¿ya? Así que eso lo hace distinto, ¿ya? Pero estos dos esquemas, tanto el stacking como el bagging, son similares, buscan tener clasificadores o regresores entrenados en conjuntos independientes. ¿Okay? Uno podría generalizar el stacking y decir que yo puedo ocupar el mismo set de datos, pero con clasificadores, tipos de clasificadores distintos. Uno también podría pensar en eso, ¿ya? Pero existe otra manera más distinta aún, por decirlo de alguna forma, de hacer ensamble, ¿ya? Y es intentando que exista una correlación explícita entre los modelos, ¿ya? Aquí estoy buscando que no haya correlación en el bagging, pero en este otro esquema, ¿ya?, que se llama boosting, yo voy a buscar una correlación explícita, ¿ya? Pero esta correlación va a estar enfocada en la reducción del error, ¿ya? Yo voy a tener distintos modelos, y estos modelos en conjunto van a buscar reducir el error total. Y eso es completamente distinto al bagging, al random forest, ¿ya? Lo único que hacemos el random forest, lo único entre comillas, es buscar para cada árbol reducir el error de ese subconjunto de datos. No teníamos ninguna métrica en el entrenamiento
para el set completo de datos. ¿Ya? El stacking hace un poco eso, porque tenemos este segundo nivel que trata de minimizar el error total. ¿Ya? Pero de nuevo, la construcción de cada clasificador, al menos del primer nivel, no tiene un criterio universal de error con respecto a todo el set de datos. ¿Ya? En el boosting sí voy a tener eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, el boosting, y pueden ver un diagrama acá, que se compara con el de bagging, bien digo que está acá. Yo lo que voy a buscar es construir progresivamente clasificadores. De nuevo, cada uno tiene que ser débil. Eso es súper importante. El boosting, perdón, los ensambles siempre se basan en clasificadores débiles, ¿ya? Porque de esa manera tengo poca correlación. Entonces yo voy a ir construyendo clasificadores débiles, pero de manera iterativa, no en paralelo, ¿ya? Entonces yo voy a entrenar un primer clasificador débil, ¿ya? Que va a tratar de reducir el error sobre todo el set de entrenamiento, ¿ya? Perfecto. Mi segundo clasificador débil, este que está acá, ¿ya? Fíjense que va a ocupar el mismo set de datos que yo tenía al principio, ¿ya? Acá en el bagging es completamente distinto. Esto no es lo mismo. Y este de acá tampoco es lo mismo, ¿ya? En el boosting sí va a ser lo mismo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que este segundo clasificador, este de acá, no va a tratar de reducir el error en todo el set de datos, ¿ya? Sino solo el error, ¿ya? En los datos mal clasificados por el primer modelo, ¿ya? Entonces eso hace que la señal de supervisión, que en el fondo la regla con la que yo estoy entrenando el modelo, sea distinta para cada modelo, ¿ya? Vamos a ver en la siguiente slide, vamos a ver mucho más en detalle esto con fórmulas, ¿ya? Pero el fondo lo que estoy diciendo es, el primer modelo aprende algo general, ¿ya? A partir del segundo modelo vamos a ir aprendiendo cosas específicas. ¿Qué cosas? Las que el conjunto previo de clasificadores se equivocó, ¿ya? Por lo tanto, se ve una señal de error distinta, modificada, ¿ya? Entonces, este proceso va a seguir construyéndose así, ¿ya? Cada vez voy a ir corrigiendo los errores, ¿ya? Ahora, muchas veces va a pasar que al corregir un error, aparecen errores que antes no estaba haciendo, ¿ya? Pero de eso se va a ir encargando el siguiente clasificador, ¿ya? José pregunta, ¿cada modelo es como un filtro cada vez más estricto? Sí y no. Es cada vez más estricto en el sentido de que uno espera que los errores se vayan reduciendo, ¿ya? Pero no es más estricto en el sentido que es más complejo, no, es igual de simple que antes, pero va a estar enfocado puntualmente en no es un subconjunto, sino una versión modificada de la señal de error, ¿ya? La próxima slide lo vamos a ver con fórmulas para ver cómo funciona, ¿ya? Y esta idea de boosting, el mecanismo más exitoso, ¿ya? De boosting es el gradient boosting, que ya vamos a ver por qué se llama así, ¿ya? A ver, Francisco está preguntando en el chat, me dice, ¿podríamos caer en loops? Sí, eventualmente uno podría caer en loops, potencialmente, ¿ya? Uno podría tomar mecanismos para eso, es decir, voy a muestrear la forma en que yo construyo mi clasificador débil, ¿ya? Generalmente cuando uno construye un clasificador débil le permite ocupar solo una variable, es un árbol como de un nodo, ¿ya? Uno podría decir, mira, no podí ocupar nuevamente ese atributo, ¿ya? Y yo creo que con eso estoy contestando un poco la pregunta que pone Camila en el chat, que yo voy a construir los clasificadores débiles de esa manera, solo un atributo, ¿ya? O muy pocos atributos y voy a eventualmente ir eligiéndolos al azar, ¿ya? Y de esa manera yo me aseguro o trato de asegurarme que es débil, ¿ok? Ya, ¿alguien más me da la impresión que tenía una duda que había abierto el ¿Profe? micrófono? Sí, Yo, cuéntame. dale. Ok. No, el tema de bagging básicamente es como utilizar el concepto este de la sabiduría de las masas, en que individualmente ninguno es buen predictor, pero en promedio le achuntan, en Exacto, verdad. tal cual, exactamente. Ahora, igual eso es complicado, no en Machine Learning, sino en general, porque puede estar súper sesgado por instantes la población, ¿cachai?
hay como un zeitgeist, un sentir de los tiempos que te puede llevar a errores, y hay estudios de eso. Pero en el caso de los datos no es tanto eso, porque estamos pensando en datos estáticos y ahí aplica perfectamente el tema de la sabiduría de las masas, una súper buena analogía. Ya, súper. Andrés, dale. Sí, quería preguntar porque cuando rayó el diagrama del bagging, Ujú. no me quedó tan claro, cada modelo del bagging no recibe entonces el mismo como set de datos y cada uno da una respuesta distinta. No, cada uno ve un set distinto de datos. Esa es la clave del bagging. O sea, tú llegas y tenés tu set de datos, agarras un subconjunto, ¿ya? Y le dices, toma, modelo 1, entrénate, haz lo que queráis. ¿Ya? Pero en el entrenamiento. En el entrenamiento, sí, esto es Cuando lo netamente pruebo, entrenamiento. Cuando cuando lo pruebas con pruebo, después a todo, todos les pasa el mismo. les pasáis tú te pasáis todos lo mismo, salvo que estés estimando el out of back error, ¿ya? Que era esto de para lo que no han visto, pero eso es medición de rendimiento. Cuando tú estás haciendo inferencia on the wild, ¿cachai? Le pasáis todos los datos y entre todos hacen la predicción. Sí. Ya, perfecto. Súper. De nada. ¿Alguna otra duda? Nada al parecer. Ya. Entonces, bagging, sets de datos independientes, modelos independientes por ese motivo. ¿Ya? Boosting, mismo set de datos, pero señal supervisada o señal de error no independiente, sino distinta. Lo que hace que mis modelos, unido a lo del weak learner, ¿ya? Que sean débiles, permite que yo no tenga modelos tan correlacionados y efectivamente vaya mejorando. ¿Ya? Todavía me queda explicar por qué se llama gradient boosting el que anda mejor, cómo es que voy reduciendo el error, etc. ¿Ya? Ahora, si esto lo vemos en fórmula, ya pensemos que el primer clasificador o regresor va a tratar de hacer esto. ¿Ya? Yo voy a tener una función f1, ¿ya? Y esa la voy a estimar con este regresor h0, ¿ya? Que va a tratar de estimar mis etiquetas i, ¿ya? Sobre mi set de datos x, ¿ok? Perfecto. Entonces, yo luego, ¿ya? Quiero, o mejor dicho, acá lo quiero hacer explícito. Voy a tener mi modelo F1, ¿ya? Que va a generar una respuesta H0, un output H0, ¿ya? Y ese va a tratar de ser parecido ahí, ¿ya? Luego yo voy a entrenar un nuevo clasificador, pero ocupando el residuo el de F1, ¿ya? F1 es el primer clasificador. Yo quiero ocupar el residuo de F1, los errores de F1, para entrenar el segundo clasificador. ¿Cuál va a ser la señal de error de este clasificador? ¿Ya? Va a ser este H1, que es el error que yo había, o sea, perdón, las etiquetas que yo tenía antes, menos la predicción. ¿Ya? Esto es el error que comete F1, ¿cierto? Las etiquetas menos la predicción, ¿ya? Eso es el error, ¿ya? Entonces, mi F2, ¿ya? Lo que va a tener que clasificar, ¿ya? Va a ser lo de F1 más este patrón de error, ¿ya? Entonces, yo de esa manera voy a lograr ver el error que este tipo, o sea, en el fondo, a ver, no, aquí creo que lo expliqué poco claro, ¿ya? Yo voy a entrenar algo, ¿ya? Para predecir H1, ¿ok? Ese va a ser mi nuevo clasificador, ¿ya? Luego, ¿ya? Cuando yo quiera hacer la predicción, ¿ya? Con mi ensamble, lo que voy a hacer es F1 más la predicción H1. ¿Ya? ¿Por qué qué va a ser la predicción H1? La predicción H1 es tratar de minimizar el error de F1. Entonces voy a tener lo que predice F1 más un término para corregir lo que hizo mal F1. Es un poquitito como ¿cómo se llama la aproximación de Newton, creo?
no, no es de Newton, con las derivadas que uno veía en el cálculo, ¿ya? Yo progresivamente voy reduciendo el error, ¿ya? Tengo una estimación puntual y después lo voy a ir corrigiendo, ¿ya? Entonces, una vez que ya tengo el F2, ¿ya? Voy a crear una nueva señal de error H2, ¿ya? O un nuevo clasificador, ¿ya? Que va a tratar de predecir I, que es la etiqueta real, menos el patrón de error de F2. O sea, perdón, menos las predicciones de F2, que es lo que yo tenía antes de todo el ensamble. Entonces, F1 es solo un clasificador. F2 es el primer clasificador más el segundo clasificador. El primero sobre las etiquetas, el segundo sobre el residuo, ¿ya? Luego voy a entrenar voy a generar una nueva señal de error que va a ser las etiquetas reales menos lo que yo llevo predecido hasta el momento, ¿ya? Y voy a generar mi nuevo clasificador, mi nuevo ensamble F3, que es lo que yo decía hasta F2, que lo que yo decía hasta F2 es esto de acá, o sea, F1 más H1 de X más H2 de X, ¿ya? Entonces, finalmente, si se fijan lo que yo tengo, y bueno, F1 es lo mismo que H0 de X, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a tener al final, una vez que termine de entrenar, va a ser una función f de x, que es la suma de h0 hasta hn, o h1 hasta hn, como lo puse acá, ¿ya? Y yo teniendo eso, voy a generar este ensamble. José pregunta, ¿hasta cuántos clasificadores es bueno? Eso es como lo mismo que la cantidad de árboles en el Random Forest. Uno va a tener que adecuar, pero generalmente son unos cientos o varias decenas de clasificadores, ¿ya? Pero si se fijan, en el fondo lo que yo estoy haciendo es iterativamente ir reduciendo el error, ¿ya? Y de ahí viene lo de gradient, ¿ya? El gradiente me permite ir en la dirección de máximo incremento o máxima reducción, ¿ya? Y ahora lo que yo estoy haciendo es ir avanzando en la dirección en que reduzco el error. De ahí viene lo de que sea gradient boosting. Hay otro algoritmo de boosting, por ejemplo, que se llama el AdaBoost, ¿ya? Que busca combinar los clasificadores de otra manera, ¿ya? El gradient boosting es mediante esta especie de gradiente. El AdaBoost de acuerdo a otra regla. Andrés, porfa, tú estás con la mano arriba. Sí, quería preguntar, considerando la nomenclatura de los pasos del 1 hasta el 6, en la última sumatoria sí tendríamos que sumar el H0, ¿cierto? Exacto, sí, en realidad esto, yo creo que esto, de hecho, esto lo escribí yo, así que es typo mío y no de un libro. Aquí debiese ser 0, ¿ya? Ya. O haber cambiado los índices y este -1, etcétera, pero sí, o sea, yo necesito el 0 y a partir del resto voy sumando. O esto podría haber sido, que quizá lo pensé así, más el H0, ¿cachai? Ah, claro. Al H0. ¿Ya? Pero sí, quiero. Lo que pasa es que la manera de escribirlo así deja explícito que el H0 está estimando las etiquetas originales y del H1 en adelante está estimando otra cosa. Pero es correcto como decís tú, esto tengo que arreglarle el typo. Ya. Tirarlo, pero es como la base del... Sorry, el justo no sé si yo me quedé pegado o tú te quedaste pegado. Algo estaba ahí diciendo, Andrés. Ah, quizás me quedé pegado. Que claro, que era para saber que no me saltaba el H0, porque al final el H0 es como la base que voy a mejorar después. Claro, exacto. Era mi conexión. Ahí me tiró que mi conexión está inestable. Claro, efectivamente es el H0 es el que te da la base. Sin el H0 tú te quedarías con puros estimadores residuales y no es la idea. Ya. Súper. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Por qué gradiente? Bueno, uno va viendo esto, que si yo tengo mi métrica de error por un lado y la cantidad de iteraciones por otro, ¿ya? Yo a medida que agrego árboles, ¿ya? Voy reduciendo la señal de error. Por lo tanto, uno podría pensar, y de hecho, cuando uno lo desarrolla analíticamente, ve que efectivamente estoy calculando el gradiente, porque estoy eligiendo el mejor weak learner para disminuir el error, ¿ya? Así que es bien interesante, es súper abstracto, o sea, aquí estoy calculando el gradiente en el espacio de los árboles, en el espacio de las funciones,
¿ya? Es súper loco. Hay unos algoritmos antiguos antes de Deep Learning en que una técnica bastante tradicional en que uno representa una función como un vector, porque es una función lineal o matricial, etc. Y yo calculo la derivada de eso. Entonces me voy moviendo en el espacio de funciones, no en el espacio del error, ¿ya? Y es súper loco lo que porque uno está explorando el espacio de funciones, ¿ya? Es bien interesante ese tipo de literatura. José pregunta, ¿H0 es la estimación original y los demás H son errores de la estimación anterior? Sí, pero son de toda la estimación anterior. El H, voy a retroceder, el H2, ¿ya? Por ejemplo, es el error que se comete ocupando todos los clasificadores previos, ¿ya? No solo el inmediatamente anterior, ¿ya? Entonces, por eso yo voy construyendo sobre todo el ensamble anterior, no sobre el último clasificador, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona en la práctica? Yo acá déjenme ponerles esto para que se vea bien. Profe, Sí, cuando dime. hablamos de sumas de árboles, ¿hablamos literalmente de una suma del retorno o una composición? Es efectivamente una suma, ¿ya? Yo estoy sumando las cosas nomás. Y esa es la idea del gradient boosting en el fondo. Porque uno, como bien dices tú, uno podría componer, ¿ya? Pero como acá estamos calculando el residuo, como hay un menos, no tiene sentido componer, ¿ya? Por eso es sumar o restar. Y por eso se relaciona con la derivada, con el gradiente, porque es un operador lineal. Tú linealmente vais sumando las cosas para reducir. Y de hecho, como se ve en esta animación, que espero que se vea más o menos bien, uno va agregando cada vez más clasificadores para aprenderse los errores que yo estoy cometiendo, ¿ya? Y tal como me está escribiendo Francisco por interno, me dice, acá no debiese existir mucho overfitting después de muchas iteraciones. Exactamente. Y ese es un problema. Si yo descuido la cantidad de árboles, tiro muchos árboles, voy a terminar con overfitting, ¿ya? Y eso es un problema de la causa, que no teníamos en los random forest, pero acá sí tenemos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Esto lo voy a ver súper corto, ¿ya? A ver, lo anterior funciona súper bien, pero teniendo ciertos arreglos. ¿Qué arreglo? Bueno, en base a lo que menciona Francisco, tener cuidado para evitar el overfitting. ¿Y cómo se logra? Bueno, las variedades modernas como el XGBoost, ¿ya? O el Light JVM, ¿ya? ¿Qué es lo que buscan? Buscan regularizar lo que yo estoy prediciendo. En el fondo, ponen en la métrica de error, ¿ya? O en la función de pérdida, ponen un término que me va a penalizar por la cantidad de árboles que yo estoy agregando, por ejemplo, ¿ya? Y de esa manera, o por cuánto van creciendo los pesos, ¿ya? Lo que vimos del SVM, la norma cuadrática, ¿ya? Del W, ¿ya? Esos términos también se agregan en el XGBoost, en el Light GBM, ¿ya? Y con eso yo voy controlando el overfitting, ¿ya? Lo interesante es que con esos arreglos, los ensambles de árboles, en particular el gradient boosting, anda increíble, anda de verdad bacán, ¿ya? Con rendimiento muchas veces superior, o la mayoría de las veces superior, a las redes neuronales profundas tradicionales, ¿ya? Esto anda súper bien teniendo estos cuidados, ¿ya? Y acá les dejo dos lecturas 100% optativas, completamente optativas. Son en el fondo por si quieren profundizar un poco más en los ensambles, porque esto va a ser lo último que vamos a ver de ensambles en el curso, ¿ya? Que son estas dos. Uno, un post en Medium, en Toward Data Science, que es Clearing Air Around Boosting, en que explica un poco del boosting, ¿ya? Y el otro es la evolución de los algoritmos de boosting en Machine Learning, ¿ya? En el fondo, para que vean un poco la historia de cómo se fue desarrollando esto. Esto es completamente optativo, es solo por si quieren profundizar, ¿ya? Y ahora me gustaría ir a Colab muy rápidamente. José pregunta si van a estar en el syllabus. No los puse en el syllabus, pero están los links ahí. ¿Los puedo subir al syllabus? No los puse para no confundirlos con las lecturas de esta semana, pero está el link ahí, así que no debiesen tener problema. Ya, esto estoy acá.
Ya, entonces este código que yo les estoy mostrando acá, ¿ya? Yo ya lo subí al syllabus, es la parte de árboles y ensambles, está en la carpeta de ejemplos, ¿ya? Y esencialmente muy rápido, muy corto es cómo utilizar ensambles con scikit-learn, que es la librería que ocupamos por defecto para Machine Learning tradicional, ¿ya? Entonces yo cargo igual que, voy a aumentar un poco el tamaño, cargo igual que antes las librerías, después seteo para mostrar grande. Esto no es necesario que ustedes lo pongan, yo lo pongo netamente para que la pantalla se vea grande. Ocupo la función makeBlobs que tiene scikit-learn para generar un set de datos, ¿ya? Y lo vamos a ver al tirante, ahí está, ¿ya? Eso se ve muy grande. Entonces me genera puntitos en distintos sets de datos. En este caso le dije, mira, créame 10 categorías, 10 centros, ¿ya? Créame 1000 ejemplos y las clusters de cada categoría tienen una definición estándar de 1.5. ¿Ya? Entonces ahí me los genera, hay algunos que están bien traslapados, otros no tanto, etc. ¿Ya? Entonces ese va a ser mi set de datos de total, ¿ya? Yo después le pido al scikit-learn con la función trainTestSplit, le digo, genérame un set de entrenamiento y un set de test de manera automática, ya uno le pone ahí las proporciones, mira, test quiero que sea 0,3. ¿Ya? Este random state, este argumento es netamente para, si yo lo fijo, significa que cada vez que lo llame con ese número voy a obtener los mismos valores, ¿ya? Porque hay una semilla aleatoria. Si yo lo voy cambiando, va a ir cambiando el resultado, ¿ok? Entonces ese es mi set de entrenamiento y este es mi set de test, el que vamos a ver a continuación, este de acá. Ya que si fijan es muy parecido, pero tiene menos ejemplos, no son exactamente iguales. Y a partir de eso, bueno, acá esta función que la tomé de un libro me permite visualizar los clasificadores, ya no quiero entrar en más detalle, lo pueden revisar si quieren. Pero yo a continuación voy a ir entrenando primero un árbol de decisión, luego un random forest con 100 árboles, luego un gradient boosting con 100 árboles y finalmente un XGBoost con 100 árboles. ¿Ya? Y vamos a ir viendo cómo se comporta el rendimiento y cómo se comporta visualmente esto. ¿Ok? Entonces aquí voy a entrar en el árbol de decisión, que es muy veloz. ¿Ya? Tiene una accuracy de 0.77, eso significa que el accuracy es, yo voy a tomar mi matriz de confusión, ¿ya? Voy a normalizarla, ¿ya? Y voy a promediar la diagonal. Eso es esencialmente cuánto le estoy achuntando a cada clase y voy a promediarlo, ¿ya? Y vemos que el rendimiento es 0.77, ¿ya? Este es el árbol de decisión tradicional, ¿ya? Que tiene ciertas restricciones que el clasificador por defecto no limita la profundidad del árbol, etcétera, una serie de cosas. Y podemos ver que tiene overfitting heavy en algunos lados, por ejemplo, acá, como que genera una división del espacio para un ejemplo en particular, ¿ya? Después vamos al random forest, lo construimos con 100 árboles, ¿ya? Y vemos que obtenemos algo así. Que se fijan es un poco más suave. Camila pregunta si estos modelos están sin ajuste de hiperparámetros. Exactamente, ¿ya? Un scikit-learn permite ajustar los hiperparámetros con una búsqueda, ¿ya? Yo no lo estoy haciendo acá, estoy con los parámetros completamente por defecto. Si yo hiciera eso, efectivamente mis resultados podrían mejorar, pero para este set de datos, como es tan pequeño, pedagógicamente no tiene tanto sentido, pero sí, uno puede hacerlo, pero en este caso en particular no. ¿Ya? Entonces vemos que el rendimiento mejora casi a un 80%, ¿ya? Y tenemos un poco menos de overfitting, todavía tenemos algo ahí o algo acá, pero anda mejor, ¿ya? Tenemos superficies de decisión más suaves, no tan rectas como esto de acá. ¿Okay? Ahora, si entrenamos un algoritmo de gradient boosting, ¿ya? Vemos inmediatamente que mejoramos al 0.8, un poquitito mejor, ¿ya? Y si bien es casi igual un poco mejor, si vemos estos signos de overfitting, estas cosas medias raras, ¿ya? Fue porque ocupamos 100, quizá si le pongo, poner 20, ¿ya? A ver, veamos qué pasa. El rendimiento mejora, ¿ya? Porque disminuye el overfitting. Ya fíjense que ahí, filo, me estoy equivocando, nada más.
¿ya? Lo voy a dejar con 100 para efectos de mantener la consistencia entre todos los algoritmos. ¿Ya? Y finalmente voy al XGB, ya al XGBoost, que es el mejor o de los mejores algoritmos de gradient boosting, que tiene mecanismos explícitos para evitar el overfitting, y lo ejecuto, ya, y vamos a ver que inmediatamente el rendimiento mejora a 0.82 y vemos que casi todos estos vericuetos, estas superficies medias raras puntuales desaparecen. ¿Ya? Entonces efectivamente estamos controlando de mejor manera el overfitting. ¿Ya? Entonces vemos cómo uno es muy fácil ejecutarlo, ¿ya? Yo estoy haciendo fit esencialmente y rápidamente podemos ver cómo se comporta, ¿ya? Entonces esta va a ser la parte de ensamble y una reflexión al final. Fíjense que acá estamos construyendo ya sea iterativa o paralelo las cosas, pero siempre estamos tomando cada atributo por cómo es, por el tipo de dato que tiene, ¿ya? Si tenemos un dato numérico, elegimos el umbral adecuado, ¿ya? Si tenemos un dato categórico, dividimos en las distintas categorías y calculamos el índice de Gini o la ganancia de información o la disminución de entropía, ¿ya? Entonces, fíjense que los árboles tienen este tratamiento independiente para cada tipo de dato, lo que los hace muy adecuados para datos tabulados. Acá este no es un ejemplo de datos tabulados, ¿ya? Per se, uno podría tomarlo porque son coordenadas, pero en general en datos tabulados esto anda muy bien, porque efectivamente cada atributo está siendo tomado por el tipo de dato que le corresponde. ¿Ok? Ya, y dicho eso, voy a ir a lo que viene de redes neuronales y datos tabulados. Si alguien tiene una duda de esto, porfa, me cuentan. Acá está. Ya. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, ahora que ya vimos las bases de redes neuronales, ya vimos dónde se equivocaban, qué problemas tenían. Luego vimos un mecanismo especial para datos tabulados, que son los ensambles, ya los árboles y los ensambles, que gracias a que pueden, además de buen rendimiento, ya permiten manejar datos tabulados que generalmente mezclan categóricos y numéricos de buena manera, ¿ya? Entonces, teniendo esos insights, vamos a ver cómo podemos mejorar las redes neuronales para manejar datos tabulados, ¿ya? José pregunta, ¿estos códigos se deben desarrollar desde cero o hay programas base para incluir los datos de entrada? A ver, en general siempre hay código para hacer todo. Ya no debieses tener problema buscando rápidamente en Google, encontrar código para procesar ciertos datos de entrada o una arquitectura de tal tipo. En general no hay problema, lo podéis buscar y encontrar rápido. ¿Ya? Ahora, más de alguna vez uno va a tener que meter mano porque los datos que está ocupando son muy particulares, ¿ya? Pero siempre hay sabiduría en Internet para eso, en Stack Overflow, sobre cómo solucionar algún problema, etcétera, ¿ya? Así que siempre puedes basarte en código ya existente para eso y lo que vas a tener que hacer tú en general en esto es bastante pequeño porque es ir modificando cosas o agregando pequeñas cosas, ¿ok? Ya. Entonces, ya para esta última parte de la clase, dado que ahora conocemos los ensambles, podremos preguntarnos dónde están las debilidades de las redes neuronales para procesar datos tabulados. ¿Ya? Entonces, abro el micrófono. Yo lo tengo resumido, destilado en las siguientes diapos, pero me gustaría que discutiéramos un poco dónde identifican ustedes que hay problemas en las redes de datos para procesar datos tabulados. Y acá quiero aclarar, el síntoma que nosotros estamos viendo de esto es el overfitting, ¿ya? Que genera mal rendimiento y todo, ¿ya? Pero uno no puede decir, es porque hace overfitting. No, hay motivos más específicos, la enfermedad que aqueja a las redes neuronales por los cuales no puede procesar bien los datos tabulados, ¿ya? Y termina overfiteando porque se aprende ruido o cosas así, ¿ya? ¿Qué se les ocurre a ustedes, viendo ahora lo de los ensambles y en base a reflexiones que pueden hacer ustedes? ¿Qué se les ocurre que
que son las debilidades inherentes a las redes neuronales para esto. Tal vez que las redes neuronales como son sistemas complejos, no lineales, con muchas variables, muchos parámetros, eso es demasiado complejo y esa complejidad hace que haya overfitting en general. Exacto. Ahora, yo totalmente de acuerdo. Ahora, eso es un problema general de las redes cuando tengo pocos datos, etc. Ahora, para el caso particular de datos tabulados, ¿por qué se da eso? ¿Qué característica tienen los datos tabulados? ¿Ya? O que hay múltiples cosas. Aquí son 2 páginas de bullets para estas cosas. ¿Qué características tienen los datos tabulados que hacen que sea más fácil sobreentrenarse? Que eso es un aspecto. ¿Ya? O sea, de hecho, vamos a adelantar un poquitito para dirigir la discusión. Esto uno lo puede dividir en dos áreas. Por una, la discordancia en los tipos de datos que procesa o maneja una red neuronal y los tipos de datos existentes en los datos o en los sets tabulados, ¿ya? Y por otro lado está la distribución y correlación en los datos. Entonces lo que tú mencionas, Darío, va en el segundo punto, ¿ya? O sea, hay algo con los datos tabulados, alguna característica que tienen ellos, ¿ya? Relacionada con distribución o correlación, que hace que las redes se sobreentrenen más rápidamente que en otros tipos de datos, incluso teniendo muchos datos, ¿ok? Y hay otro problema que es, chuta, los datos tabulados son de cierto tipo en general y mis redes manejan otro tipo de datos potencialmente, ¿ya? Entonces, sobre estas dos aristas del problema, ¿qué cosas creen que hace que falle la red neuronal? En particular, a mí me gustaría que nos vamos a centrar, al menos en esta clase y gran parte de la próxima, en esto de acá, en la discordancia en tipos de datos. ¿Por qué? No porque esto segundo no sea importante, de hecho es tan importante como lo primero, sino que los mecanismos para solucionar eso los vamos a ir viendo en otras unidades del curso. En particular, mecanismos de atención, regularización, cosas por el estilo. Ya los vamos a ir viendo más adelante y ahí podemos hacer como el flashback de decir, ah, mira, esto no sería para tales cosas. ¿Ya? Entonces, la próxima clase a esto no le voy a dar tanto foco, va a ser un par de slides nomás, pero sí les voy a dejar un par de papers, de nuevo, completamente optativos. Ahora, si quieren presentarlos para la próxima semana, no hay problema, pero son optativos porque son técnicas modernas de redes neuronales ocupando mecanismos para controlar la distribución y correlación de los datos, ¿ya? Pero en particular esta clase y la próxima nos vamos a centrar un poquitito más en esto, ¿ya? Entonces, pensemos en la discordancia en tipos de datos. ¿Qué puede significar eso? ¿Cómo son los datos, ¿ya?, que manejan las redes neuronales o con que lo hacen bien, ¿ya? Y cómo son los datos, o en realidad la pregunta es los tipos de datos que hay en los sets tabulados, ¿ya? En los bases de datos de Excel o en las encuestas, cosas así. Esto lo hemos discutido muy brevemente en clases anteriores. Partamos por la... Sí, dime. Perdón, sorry, dime. ¿Te escuchas? Sí, perfecto, no, si yo te interrumpí de metido nomás, dale nomás. Ah, ya. No sé, me imagino que quizás son porque son datos estructurados y relacionales generalmente. Exacto. O sea, eso en realidad, no sé, Sí, sería como decir. sí, no, exacto. Es que ese es el punto esencial. Los datos están relacionados, eso se relaciona un poco con esto la correlación, pero en el fondo es, mira, son datos del tipo base de datos relacional, ¿ya? En que yo tengo columnas y esas columnas pueden ser de distinto tipo, ¿ya? Tenemos, y aquí me voy a adelantar una diapo, tenemos variables categóricas, por ejemplo, ¿ya? Y tenemos variables numéricas, datos de sensores, edad de las personas, pero también tenemos, seleccione una de estas 5 alternativas, ¿ya? Y el tema es que cuando son variables categóricas, por lo general, no hay un orden evidente entre las categorías, ¿ya? No hay una necesariamente mejor que la otra o mayor que la otra.
Y las redes neuronales, ya al basarse en datos siempre numéricos, ya tienden a decir coeficientes más grandes mejores, coeficientes más chicos menores. Por lo tanto, la codificación, ¿ya?, de los datos categóricos es muy complicada para las redes neuronales. No lo pueden ver bien. ¿Ya? José hace otro punto. Los datos no son aleatorios en este caso. Exacto, los datos no son aleatorios. Hay cierto tipo de características, ¿ya?, correlaciones entre los datos que van a hacer que, por ejemplo, de todos los atributos y columnas que yo tengo, solo algunas sean relevantes y no todas. ¿Ya? Y eso también va a ser importante, que eso va a ser el punto 2 que vamos a discutir más adelante. ¿Ya? Entonces, uno podría decir que los datos tabulados mezclan generalmente variables categóricas y numéricas. Puede haber de las dos. ¿Ya? Además, las fuentes de estos datos son heterogéneas. ¿Ya? Por lo tanto, cada una de las columnas puede tener unidades y escalas distintas de medición. ¿Ya? Y para la red eso es complicado porque cada una va a entrar por el mismo, por su input propio, ¿ya? Pero después todas las voy a ir multiplicando, por lo tanto la red tendría que aprender que los coeficientes para ciertas variables tienen cierta escala, ¿ya? Ciertas unidades, y eso además de tener que aprender cómo combinar las cosas para generar buenas features. Entonces le estamos pidiendo demasiado a la red, ¿ya? O lo estamos complicando demasiado, ¿ya? También hay un tema de sparsity, ¿ya? Que son ralos, que son, que en el fondo para una variable no tomo todos los posibles valores de esa variable. ¿Ya? Por ejemplo, en las imágenes o en los campos vectoriales yo tengo puntos por todos lados. ¿Ya? En las encuestas, generalmente los datos se concentran en algunos valores. ¿Ya? Por lo tanto, tengo algunas categorías que son muy típicas, otras que son muy poco típicas. ¿Ya? Incluso cuando son numéricos, ¿ya? También pasa eso. Y las redes neuronales sufren con eso, ¿ya? Porque como son mecanismos de estimación genéricos, tratan de hacer fit de una curva a todo el dominio, ¿ya? Pero va a haber espacios del dominio, ¿ya? Estoy dibujando en el aire en vez de la pantalla. Por ejemplo, si tengo puntos acá y puntos acá, mi red va a tratar de hacer un fit acá, pero acá va a ser cualquier cosa. Aquí de nuevo por acá y acá cualquier cosa, ¿ya? Entonces eso genera un problema enorme para las redes, ¿ya? Y peor aún, en los datos relacionales o tabulados hay datos faltantes. Y ahí sí que las redes mueren con los datos faltantes. No saben qué hacer. Ahí hay que imputar algo para arreglarlo. Entonces, estos problemas son bastante importantes y caen dentro de que es la discordancia en tipos de datos, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería el approach tradicional para solucionar esto? ¿Ya? Cuando ustedes han trabajado, por ejemplo, con encuestas o con datos tabulados, ¿cómo solucionan este tipo de problemas? Porque son características típicas de los datos tabulados y nosotros seguimos ocupando datos tabulados para hacer predicción y modelos. ¿Ya? ¿Cómo? No, de Machine Learning, generalmente. ¿Ya? Pero, ¿cómo uno operaría tradicionalmente para esto? ¿En qué se basaría? Preprocesar los datos, limpiarlos, inyectar datos si es que faltan en ciertas cosas de alguna forma, etc. Exacto. Yo recurriría, y ahí voy a agregar un poquitito más, a la modelación. ¿Ya? Si tengo variables que son en escalas y unidades distintas, modelaría cada variable para que su recorrido estuviera en cierto rango, ¿ya? Metería trabajo o conocimiento experto en esto, para intentar que el input a mi modelo sea lo más bonito posible y mis modelos que están diseñados para trabajar con ciertas distribuciones funcionen bien. En el fondo yo voy a forzar las cosas a que tengan cierta distribución, a modelarlas, ¿ya? Y eso no es que esté mal, está bien, ¿ya? Pero es un poquito, se aleja un poco de lo que estamos buscando en este curso, ¿ok? Ahora, acá muy rápidamente para el problema de distribución y correlación de datos, que vamos a profundizar más adelante en el curso, vemos que las columnas en los datos tabulados presentan generalmente una alta correlación, por lo que basta un subconjunto pequeño de variables para hacer la predicción, ¿ya? ¿Y por qué es malo eso? Porque las otras variables, lógicamente, van a tener ruido, ¿ya? Como todas las variables. Y sabemos que las redes neuronales son mandadas a hacer para aprenderse de memoria el ruido,
¿ya? Por lo tanto, vamos a tener algunas variables, columnas relevantes, otras que no son tanto, que están correlacionadas, pero nos vamos a aprender el ruido y eso va a generar el overfitting. Ya acá lo relaciono un poco con lo que había dicho Darío, este es uno de los motivos, ¿ya? Y eso hace que las redes no anden bien para este tipo de cosas. Por lo tanto, lo que vamos a ver más adelante son mecanismos para seleccionar de manera adaptativa un conjunto pequeño de variables y no ocupar todas, ¿ya? Más de alguno debe estar pensando, pero ¿por qué la red no aprende sola a elegir solo un subconjunto? Y tienen razón. Pero ¿cuál es el tema? Que para la red es más fácil aprenderse de memoria el ruido que aprender a elegir unas cuantas variables. ¿Por qué? Porque eso le disminuye más rápidamente el error del set de entrenamiento, ¿ya? Por lo tanto, ahí vamos a tener que meter modificaciones a la arquitectura, sesgos inductivos para guiar esto, ¿ok? Y perdón, un segundo punto es que existe habitualmente un alto desbalance en las clases a predecir. Esto se repite del caso anterior, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que hacer un sopesamiento de las categorías al momento de estimar el resultado. ¿Ok? Ya, y la solución tradicional a esto es muy parecido a la anterior, pero acá es la ingeniería de datos o ingeniería de características, ¿ya? Para decorrelacionar las variables o elegir las variables adecuadas, etcétera. Y también vamos a recurrir al muestreo, ¿ya? Voy a elegir un poquitito de cada clase, un muestreo estratificado, no estratificado, para que esto represente bien. O sea, de nuevo voy a recurrir un poco a la modelación, pero en este caso para que mis datos representen debidamente a mi población, ¿ya? Para que mis modelos no tengan problemas. ¿Ok? Entonces, de nuevo, en ambos casos, para solucionarlo, ¿ya? Uno naturalmente o tradicionalmente recurriría a la modelación, ¿ya? Que no tiene nada de malo. Aquí no quiero, acuérdense que este curso no es una oda a la no modelación, sino que en el fondo estamos tomando otro approach y ver qué ventajas nos puede traer, ¿ya? Entonces, bueno, centrémonos inicialmente en el punto 1, en esta discordancia de tipos de datos, ¿ya? Y si bien la modelación es una herramienta fundamental en ciencia, ¿ya? En este curso siempre vamos a intentar tomar el enfoque del aprendizaje, ¿ya? Es el sesgo que tiene el curso, vamos al aprendizaje, ¿ya? Y si analizamos los problemas de este punto 1, nos damos cuenta que, entre comillas, súper entre comillas, todo se reduce a la incapacidad de las redes de trabajar con datos que no sean numéricos o datos continuos, ¿ya? Como lo son los categóricos. Vimos que la red lo que tenía era nodos de input y después todo se multiplicaba y se sumaba, etcétera, y no hacía ni una distinción, ¿ya? Como sí lo hacen los árboles de decisión en los ensambles. Adaptan sus reglas de decisión dependiendo del tipo de dato, ¿ya? Entonces aquí uno podría decir, voy a adaptar la red para que maneje otro tipo de datos. Eso sería lo natural, ¿ya? Pero en vez de hacer eso, ¿ya? En vez de adaptar la red para que funcione con datos categóricos, ¿ya? Vamos a buscar aprender transformaciones que muevan los datos categóricos a espacios numéricos, ¿ya? A espacios continuos, ¿ya? Y eso va a ser súper interesante porque vamos a hacer transformaciones, ¿ya? Es bien interesante cómo se hace, ¿ok? Y esto tiene la ventaja, más allá de que nos va a permitir funcionar con las redes neuronales, que permite capturar información semántica en este nuevo espacio, ¿ya? ¿Qué significa eso? Va a significar que si dos variables, a ver, cuando yo represento las cosas con variables categóricas, no hay aparentemente ningún tipo de relaciones entre ellas, ¿ya? Salvo lo que yo como modelador conozco, ¿ya? Por ejemplo, pongo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Yo como modelador sé que el martes y el miércoles están más cerca que el martes y el domingo, ¿ya? Según el tiempo transcurrido. Pero el dato no lo conoce, pues el dato es lunes, martes, miércoles, no tiene idea, ¿ya? Al pasar nosotros estos datos categóricos a dominios numéricos, tenemos la capacidad de aprender de los datos estas relaciones, ¿ya? De que las cosas que semánticamente están cercanas, en este espacio numérico estén cercanas, puntos cercanos, ¿ya? Y eso va a ser clave. De hecho, esa idea, ese concepto, son las redes neuronales. ¿Ya? Es todo lo que hacen las redes neuronales. Vamos a ir desarrollando. ¿Ya? Y acá yo pongo algo que no había mencionado antes, que esto es posible si yo aprendo las cosas end-to-end.
¿Ya? Lo voy a dejar ahí, por ejemplo, eso del end-to-end, porque vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, pero esencialmente end-to-end es cuando yo aprendo algo desde la señal supervisada hasta los datos. Y entre medio no le estoy metiendo ninguna feature diseñada ingenierilmente, ninguna modelación. ¿Ya? Es cuando todo se aprende desde los datos. Eso es end-to-end. ¿Ya? Y cuando yo aprendo las cosas end-to-end, si tengo suficientes datos, puedo aprender cosas que no son evidentes de los datos. ¿Ya? O que son, yo las tengo como modelador claras, pero los datos no, al menos de manera trivial, no las exponen. ¿Ya? José pregunta, en ese ejemplo sería numerando los días de la semana. Es una buena opción, yo podría decir lunes 1, martes 2, etc. Pero ahí tenés el problema que 7 es más grande que 5, ¿ya? Y las redes neuronales le asignan como importancia a las cosas más grandes que otras. ¿Ya? Pero esto no es más importante, sino que ahí le estamos metiendo el orden. Entonces, estas transformaciones que vamos a estudiar me van a permitir lidiar con que las cosas estén cercanas, si son semánticamente cercanas, y no tener estos problemas de que la norma o la escala de los tipos que están más lejos es más grande que las otras, porque eso es meter cosas arbitrarias. ¿Ok? Y las técnicas que vamos a ocupar, el concepto que vamos a ocupar para eso es el de embedding, ¿ya? O incrustación, o etcétera, ¿ya? ¿Y qué es un embedding? En esencia, un embedding es un esquema para transformar datos que viven en espacios no numéricos a un espacio vectorial numérico, ¿ya? Generalmente de menor dimensionalidad, generalmente, no siempre, ¿ya? Y de ahí viene el nombre, embedding, porque yo voy a embeder algo que está en un lado grande en un lado pequeñito, ¿ya? Entonces, generalmente los embeddings son para transformar de espacios no numéricos a espacios vectoriales numéricos, ¿ya? Un embedding, y acá lo interesante que se empieza a relacionar con las redes neuronales, puede ser diseñado, ¿ya? Por ejemplo, PCA, que discutimos hace unos días, que me permitía reducir dimensionalidad, es un algoritmo de embedding diseñado para reducir dimensionalidad de n dimensiones a 2, 3, 4, etc. Ya es un algoritmo de embedding, ¿ok? O yo podría aprender un embedding, ¿ya? Aprender cuál es la mejor forma de reducir dimensionalidad o de aprender un espacio vectorial. Y eso es el approach que vamos a terminar en este curso, es con esto de aprender, ¿ya? Y en Machine Learning no solo se ocupa para transformar datos categóricos, sino también para grafos. Ya vamos a ver en algún momento en la última unidad cómo hacer embedding de grafos. Yo tomo un grafo y eso lo voy a transformar en un vector, ¿ya? Y si bien hay algoritmos que lo hacen de acuerdo a reglas especificadas claramente, nosotros vamos a buscar aprender esos embeddings para representar grafos como vectores, ¿ya? Y esto es súper poderoso porque de repente uno podría pensar que un problema de vendedor viajero, yo lo puedo representar como un vector. Y si puedo representarlo como un vector, lo puedo clasificar con un clasificador típico de Machine Learning. Entonces traspaso el problema del vendedor viajero de una búsqueda en grafo a un problema de clasificación, ¿ya? Es súper interesante ese tipo de cosas. Y bueno, también lo puedo hacer con texto, ya que solo vamos a ver 2 unidades más y otros tipos de datos, ¿ok? Ya, y acá voy a ver solo estas últimas 2 diapos antes de terminar. Lo que estamos buscando es lo siguiente. Si mi tipo de dato tiene features numéricas tradicionales, las que hemos visto, y datos categóricos como por ejemplo el día de la semana, yo voy a buscar transformar eso en las mismas features, eso no las toco, pero el día de la semana lo voy a transformar en un vector. Y los coeficientes de ese vector van a vivir en un espacio numérico que van a permitir capturar la información que me entrega el día de la semana, ¿ya? O sea, transformé el día de la semana en features, ¿ya? Algo categórico lo transformé en features. Eso es esencialmente lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para después tomar las variables continuas y estas nuevas variables continuas que vienen de los embeddings y los paso por una red que es multiplicar, no lineal, o sea, multiplicación de matriz, no linealidad, multiplicación de matriz, no linealidad, etc. ¿Ya? Esto es un MLP tradicional y lo que yo estoy buscando es poder ocupar estos tipos de datos categóricos en un MLP. ¿Ya? Y ya aquí motivando lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿cómo integramos este concepto de embedding en una red neuronal? Bueno, las redes neuronales en realidad lo único que hacen es aprender embeddings, porque yo de capa en capa estoy haciendo transformación de datos de un espacio a otro, ¿ya?
Eso es importante tener bien claro como concepto. Las redes neuronales aprenden embeddings, ¿ya? En el caso del autoencoder que ustedes revisaron en el paper de la semana pasada y también el de esta semana, esa transformación buscaba reducir la dimensionalidad, ¿ya? Pero eso no es algo obligatorio, ¿ok? Entonces, hasta ahora nosotros hemos hecho, con lo que hemos estudiado, transformaciones entre espacios vectoriales continuos. Features continuas a otro espacio vectorial de features continuos, ¿ya? Y lo que vamos a estudiar ahora, a partir de la próxima clase o durante la próxima clase, es qué cambios debemos hacer entonces en las redes para hacer transformaciones de datos categóricos a datos continuos. ¿Ya? Sabemos hacer de datos continuos a datos continuos, o datos numéricos a datos numéricos. Ahora quiero datos categóricos a datos continuos, ¿ya? O datos numéricos. Y aquí lo último, el insight va a ser el siguiente. Si la culpa es de los datos, ¿ya? Entonces, que cambien los datos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a representar nuestros datos categóricos de una manera en particular y esa nueva representación la vamos a transformar a mi espacio numérico. Entonces, en realidad yo no voy a cambiar las redes neuronales, al menos en este esquema. Van a seguir siendo matrices, no linealidades, matrices, no linealidades. Lo que voy a cambiar es un poco cómo representar inicialmente los datos categóricos para que mi transformación de estos funcione bien, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. De hecho, lo vamos a ver, yo quería alcanzar a empezar a hacerlo esta clase, no alcanzamos. Lo vamos a hacer en esta misma diapo haciendo diagramas, ¿ya? Para que sea discutido entre todos. Y una vez que lo hagamos, vamos a ver todo eso en código, seguramente en PyTorch, ¿ya? Y una vez que veamos eso, vamos a concluir dando un breve insight del punto 2, que era esta de la correlación de los datos, ¿ok? Y con eso vamos a terminar esta unidad y de ahí nos vamos a la unidad, o sea, a la lectura y de ahí empezamos la unidad de datos visuales. Ya, eso, perdón de nuevo por lo atrasado, fueron 4 minutos, pero quería dejarlo como motivado para la próxima clase. No sé si hay alguna duda antes de terminar o comentario. Nada al parecer. Un comentario, quizás podríamos ir viendo todas las clases si es posible, o una vez por semana, el código referente a lo que estamos viendo, Sí. como para ir fijando ese conocimiento. De todas maneras, va a ser mucho más explícito eso a partir de ahora y la próxima unidad, ¿ya? Ay, ¿Qué es lo que pasa? Que yo tenía que pasar harta materia antes, en el fondo teórica, para poder llegar a esto, ¿ya? Entonces, justamente la próxima clase en que vamos a empezar a ver estas herramientas como Python, etcétera, seguramente todas las clases o casi todas las clases vamos a tener código. Así que no te preocupes, eso va a estar súper, está considerado como parte medular del curso de ahora en adelante. Ya, gracias. De nada. Ya, perfecto. Dejémoslo hasta ahí entonces. Yo hoy día en la tarde voy a subir este formulario para que hagan el bidding de los papers y ojalá respondan todos hoy día o más tardar mañana, cosa de tener la asignación lista y que todos puedan leer con calma el paper. ¿Ya? Eso pues, que estén súper bien. Nos vemos la próxima clase el jueves. Chao, chao.